Posiblemente sea el sanjuanino más conocido. Si a una persona le mencionan San Juan, piensa en el Valle de la Luna, el vino y Sarmiento. Pero nosotros, los sanjuaninos, ¿cuánto conocemos de Sarmiento? Los que viven en la ciudad posiblemente pasan a diario por esa avenida Libertador y Sarmiento, ignorando casi por completo aquella casa antigua de 200 años, ubicada al costado sur. Un patrimonio al que poco interés se le pone, algo habitual. Y los sanjuaninos, que lo hacen desde sitios más alejados del kilómetro cero, posiblemente algo más de atención, pero solo como un sitio turístico histórico. El Carrascal, el barrio de una casa que esconde gran parte de la vida de nuestro prócer. El que con 5 años sabía leer y con 14 años era maestro. El que se tuvo que exiliar con apenas 20 años, que quiso estudiar pero no tuvo la suerte de tener la beca. El que fue gobernador de San Juan y embajador en Estados Unidos. Sarmiento, sanjuanino presidente y artífice de la creación de la República. Esta casa se fue construyendo a través del tiempo. Empezó en 1801, fue una construcción que empezó doña Paula Albarracín, antes de casarse con Clemente. Ella empieza a construir en este terreno que hereda de su familia oriunda de la bebida, una familia que a partir de la enfermedad que tuvo su padre fue perdiendo alguna fortuna que tenían, y ya en la época de Paula solo quedaban estos terrenos, y bueno, ella era soltera y hereda este predio acá en el Carrascal, que era un suburbio de la ciudad. La ciudad de San Juan en esa época era apenas un caserío alrededor de la plaza 25 de Mayo, por lo cual esto que está a 5 cuadras ya era un suburbio de la ciudad. No era el centro. No era el centro, era un lugar alejado para ese caserío pequeño, incipiente, de principios del siglo XIX. Y bueno, doña Paula, siendo soltera, con su trabajo, con el telar, con el producto de su telar, y la ayuda de una sirvienta, podemos decir, de Toribia, que termina siendo una amiga de una persona que estaba a sus órdenes, comienza la construcción de este lugar, de este inmueble, comenzando por la sala que se encuentra en el ala sur de la casa. Una familia pobre, de escasos recursos, raíces españolas y creencias católicas, algo que fue clave al momento de su educación. Se dice que Paula construyó la casa con el producto de sus tejidos, fue construyendo su nido. Era un poco mayor que José Clemente Sarmiento y se casaron y fundaron este hogar. Se dice que un nieto dice en un libro, que no lo hemos podido ubicar, que tuvieron 15 hijos. No están todos documentados, pueden estar documentados aproximadamente 10, solo 5 llegaron a vida adulta. Además de Domingo Faustino, que fue el único hijo varón que llegó a vida adulta, llegaron 4 hermanas mujeres: Paula, Vicenta Bienvenida, María del Rosario y Procesa del Carmen. Contrajeron enlace y dejaron descendencia que llega hasta nuestros días, la mayor Paula y la menor Procesa. Paula era ama de casa y destacó como artesana. Procesa fue una destacada pintora de la época. Las otras 2 hermanas tuvieron actuación como artesanas o como educadoras, especialmente Vicenta Bienvenida. Fue una educadora destacada que un poco se opacó con la figura de Domingo Faustino, pero llegó a fundar 5 escuelas. Hay una escuela en el interior de la provincia que lleva su nombre, y el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Sarmiento también. Eran varios hermanos. Clemente tuvo uno que fue destacado, que fue el segundo obispo de San Juan de Cuyo, después de Fray Justo Santa María de Oro, que fue Eufrasio de Quiroga Sarmiento. Y tuvo otro llamado Ignacio, casado con María Paula de Oro, hermana de Fray Justo, que fue la madrina de bautismo de Domingo Faustino, que tienen sucesión extinguida. Pero hay otros que dejaron descendencia, y sobre todo hay primos que dejaron descendencia que fueron muy prolíficos y cuya descendencia nos llega hasta hoy. Paula es hija de Cornelio Albarracín y una mujer de apellido Irrazábal.
El apellido Albarracín viene del norte. El primero se radicó en Perú y de allí fueron bajando por Santiago del Estero, por Salta, Santiago del Estero, Córdoba. Y los Irrazábal vienen de Chile. A su vez, Irrazábal se emparentan con Sánchez de Loria, que es una familia importante que venía de La Rioja, y se emparentan con descendientes de un hermano de Juan Jufré. Son todas originarias de España, pero llegan de distinta manera. Los Albarracín vienen del norte, Irrazábal venían de Chile, y en el caso de los Sarmiento, no en la generación de Domingo Faustino ni de José Clemente, eran Quiroga Sarmiento. En realidad el tatarabuelo de Domingo Faustino fue Quiroga Sarmiento y fue dejando de usar el Quiroga, porque en una determinada generación hubo 2 matrimonios, Quiroga Sarmiento, el apellido Sarmiento se iba a perder por línea de varón, entonces acordaron que la descendencia de uno de esos matrimonios llevara el apellido Quiroga y la descendencia del otro Sarmiento. Lo que pasó fue que como el tío de Domingo Faustino, que fue obispo, Eufrasio, que había sido bautizado como Quiroga, había sido bautizado como Sarmiento, firmaba Quiroga Sarmiento, hizo aflorar nuevamente el apellido Quiroga y a los parientes que bautizaba o casaba de su familia los volvía a anotar con el apellido Quiroga después de que sus padres, sus abuelos habían dejado de usarlo. Los Quiroga son del norte de Galicia, Ribeira, Galicia, y los Sarmiento son de Castilla la Nueva, Ocaña, Castilla la Nueva. Sarmiento tiene una formación, hay algunos que, por eso hablo de prejuicios. Dice, Sarmiento fue un hombre que nunca faltó a la escuela. Claro, no faltó a la escuela porque no fue a la escuela. Tuvo muy poco tiempo en la Escuela de la Patria, después se fue a San Luis, San Francisco del Monte, y en realidad tuvo algunos maestros como el cura Oro, y que se lo llevó a San Luis, un cincuentón, para que lo ayudara en la construcción de la escuela, y también le enseñó latín, le enseñó también una forma especial que no la describe él, de aprender idiomas. Recordemos que Sarmiento sabía, por supuesto además del castellano, sabía francés, sabía latín, leía, sabía italiano y francés, inglés, latín y inglés, por supuesto. Es más, no solamente lo hablaba, sino que tradujo obras muy interesantes, Sarmiento, ¿no? Y bueno, luego de cursar esos años en la Escuela de la Patria, tuvo la posibilidad de tener un maestro particular, podemos decir, que era su tío, José de Oro, que se exilió en San Luis por cuestiones políticas en 1825, y allá lo siguió su sobrino, y en 1826 fundaron aquella escuelita tan entrañable en San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, donde Sarmiento por primera vez pudo ejercer el rol de maestro, ¿no? Y tenía alumnos de su edad, tenía alumnos de distintas edades, y allí con su tío no solo enseñaba a los lugareños, sino también él tenía la posibilidad de aprender de su tío, y él los reconoce en Recuerdos de Provincia como un momento también muy importante de su vida, donde tuvo un maestro particular. Tuvo la capacidad de transitar por distintas facetas laborales. Él fue obrero de viña, fue tendero, fue maestro, fue obrero minero, y obrero minero de una manera muy especial en Chile, en Copiapó, en una mina de plata, en Chañarcillo, donde, bueno, ahí obtuvo fiebre tifoidea y tuvo que abandonarla, pero ejerció esa función. Eso le permite a Sarmiento tener un panorama amplio de este tipo de actividades, de este conocimiento de la realidad del momento en cuanto a fines laborales y la posibilidad de progresar, ¿no?, en la vida. Esto le da una mirada muy interesante que le sirvió en la vida y le sirvió para todo.
He nacido en una familia que ha vivido largos años en una mediocridad muy vecina de la indigencia, y hasta ahora es pobre en toda la extensión de la palabra, dice Domingo Faustino Sarmiento en su libro Recuerdos de Provincia. Pero, ¿cómo era doña Paula y Clemente, sus padres? La familia era una familia, como él mismo la describe en Recuerdos de Provincia, muy humilde. Su madre había sido hija de un hombre que había amasado una posición económica media, pero había perdido su fortuna producto de una enfermedad. Y su padre, el padre de su marido, de Clemente Sarmiento, le había pasado lo propio, es decir, había perdido su fortuna, trasladaba, era carrero, en esa época era un oficio constante, y también había caído en una situación económica compleja. Tan es así que su madre se dedicaba a tejer, hacía lo que se denominaba anacotes. Anacotes era una prenda de vestir para los clérigos, era muy requerida y ella tenía una gran facilidad y además de esto era una persona experta. Él lo hacía con el tradicional telar de madera, ¿no? Entonces vendía esa ropa. Y su padre, él mismo lo describe, Sarmiento tiene una particularidad, es brutalmente honesto. Y cuando habla de su madre, por supuesto, la llena de virtudes, una mujer trabajadora, laboriosa, y cuando se refiere a su padre en el libro Recuerdos de Provincia, que ese libro lo escribe con una particularidad muy especial, él dice que su padre era un hombre de cara linda, era un hombre alto, era robusto, y la particularidad que nos dice es que era un hombre poco afecto al trabajo material y era un hombre inclinado a los placeres de la juventud. Era fantasista. ¿Qué nos quiere decir? Fantasista quiere decir mentiroso. Poco afecto a dice, tenía un odio irresistible a el trabajo material. Y, le hace una característica, pero por otro lado, se siente orgulloso porque formó parte del Ejército de los Andes. Él realizó algunos traslados, como lo acompañó a San Martín, y San Martín le encomendó, después de la batalla del Chacabuco, que trajera unos prisioneros a San Juan. Esto le permite, cuando Sarmiento va a Francia, lo visita a San Martín, que no recibía a nadie, al expresar que se trataba de él, hijo de Clemente, San Martín recuerda y lo hace pasar y tiene una tertulia muy interesante. Y esa casa de más de 200 años que vemos al pasar, ¿qué secreto se esconde? Esta es la primera construcción que empieza en el año 1801 y luego, al casarse con Clemente, es terminada en 1802 y acá nace. ¿La galería era esto? Era solo una casa en un terreno con, suponemos nosotros, la higuera ya estaba, y algunos árboles autóctonos, nativos del lugar, y bueno, empieza a crecer la familia. A partir del casamiento vienen los hijos, Paula primero, Bienvenida, Domingo Faustino, Rosario, Procesa. Bueno, comienza, como te decía, con solo una sola habitación, y a medida que va creciendo la familia se van haciendo habitaciones anexas que se van agregando a lo largo, digamos. Este patio central no existía en un primer momento y recién termina de concebirse este lugar así como está en 1862, cuando Sarmiento, ya gobernador de la provincia de San Juan, construye todo el ala norte de la casa, donde funcionará la casa de gobierno, porque en esa época no había casa de gobierno. Entonces él, como gobernador, tiene su oficina de gobierno en esta casa, en el ala norte, que es la última parte que se construye. Como te decía, esta construcción llevó 60 años de trabajo y de ir integrándose,
pero la concepción final de la casa es del estilo colonial, es un estilo que trajo el conquistador español, que tiene sus orígenes en el siglo XVI, en el norte de África. Recordemos que los moros vivieron mucho tiempo en la península ibérica, en España, y quienes llegaban a América, allá en el siglo XVI, XVII, tenían este tipo de construcción, que era con un patio central y con todas las habitaciones alrededor del lugar. O sea que es una casa típica colonial, una de las pocas que quedan en pie en San Juan. Te diría que en la ciudad, en el predio céntrico, digamos, es la única de este tipo, que reúne las características de una casa colonial, con un patio central, con un patio en el fondo y con una construcción alrededor del patio. Bueno, la higuera existía al momento que doña Paula llega a este lugar, pero es cortada por sus hijas en la década del 30, y bueno, obviamente después se resiembra, y esta higuera es un retoño de aquella que existía en la época de Paula. Se resiembra también por familiares, digamos, sus hijas o nietos. Claro. La familia le quiere dar a su mamá, que había sufrido tanto por la pérdida de este árbol, que era tan entrañable para ella, restituirle esa higuera que era muy representativa y muy querida por la madre, que vive en esta casa hasta su muerte a fines de 1860. La casa fue heredada por las descendientes de doña Paula, se realizó un juicio sucesorio. En ese momento, bueno, estaban vivas dos hijas, estaba Procesa, estaba Rosario y estaba Domingo Faustino, por supuesto. Y también estaban sus otras hermanas, y se realizó una división en el proceso sucesorio, y se le asignó una parte a una hermana, otra parte a la otra. La parte sur quedó para Procesa, la parte norte para Rosario. Sarmiento cedió sus derechos, y cuando esta casa es adquirida por el gobierno nacional, que se declara monumento histórico en 1910, solo se adquiere el ala sur de la casa a las descendientes de Procesa, a Sofía y a Victoria Lenoir. Y el monumento histórico, el museo, comienza funcionando solo con la mitad de la casa, así como la conocemos, el ala sur. Después del terremoto del 44, se cae el ala norte, que no era parte del museo, y después de eso se adquiere también allá y se reconstruye tal cual existía en el siglo XIX, y bueno, es el museo que hoy tenemos. Pero la vida de aquel Domingo Faustino, que alguna vez supo llamarse Faustino Valentín, y se cree que su nombre se debe a que nació un 14 de febrero y no un 15 como lo recuerda la historia, no siempre fue sencilla. Exilio de joven, trabajos con su padre, una historia particular que ya lo vinculaba con los momentos turbulentos que atravesaba el país. En 1831, luego de desatada la guerra civil en todo el país, los federales ganan la provincia de San Juan y él tiene que emigrar a Chile en 1831. Aproximadamente a los 19 años, en el año 31, aproximadamente 20 años, viaja a Chile por una razón muy particular. Él ingresa al ejército un periodo antes y llega al grado de alférez. Bueno, en ese momento Facundo Quiroga invade San Juan, y él con su padre se emigran a Chile. Ese es el primer exilio. Ahí tiene una suerte de vida muy sacrificada, porque estuvo trabajando de obrero de viña, estuvo trabajando de maestro, estuvo trabajando en una bodega, fue obrero minero en Copiapó, una mina, el Chañarcillo, una mina de plata. En ese momento estaba el auge de la plata como una forma de
obtener de alguna manera recursos económicos, creían de una manera fácil, pero era muy duro. Y Sarmiento estuvo varios años ahí y adquiere fiebre tifoidea y tiene que volver a San Juan. Ya está hasta 1835, cuando enferma, bueno, y logra, su familia logra que el gobernador del momento, que era Nazario Benavides, permita que Sarmiento vuelva a la provincia, así que él vuelve en 1835, entonces ya estamos hablando que él entre 1825 y 1826 no está en San Juan, entre 1831 y 1835 tampoco, ese periodo, entre 1835 y 1840, es el periodo donde realmente Sarmiento se encuentra sus ideas, empieza a partir de un estudio constante y apasionado, un apasionado por el conocimiento y un lector voraz de todo tipo de libros. Bueno, conforma junto con un grupo de intelectuales de San Juan esa sociedad dramática filarmónica en la que están Aberastain, Quiroga Rosas, y que son un referente de la Asociación de Mayo de Buenos Aires, y conforman junto con Alberdi y Echeverría, ellos en Buenos Aires, estos muchachos acá en San Juan, la generación del 37, que luego, bueno, tiene tanta relevancia para la organización del país. En 1840 debe emigrar nuevamente, su exilio más prolongado. Es cuando él, en el tránsito hacia Chile, pone la leyenda en el libro, en la montaña tan famosa, Las ideas no se matan, o los hombres se degüellan, las ideas no. Y acá viene la parte que varios autores, y yo me prendo en esta, la aventura chilena, porque esta realmente es la aventura chilena. Cuando sale, como todos sabemos, escribe en los esteros de Sonda, Onetuapón les idé, una frase muy especial que la traducción es a los hombres se los degüella, las ideas no se matan, en fin, una frase que Sarmiento había tomado de Diderot. En realidad, Sarmiento hace mención de otro, pero Verderoche nos recalca que esta frase era de Diderot, porque lo había leído Sarmiento a Diderot. Y bueno, lo hace con una doble finalidad. Lo venían siguiendo a Sarmiento, pero él escribe, las ideas no se matan. Si él quería dejar sentado un epitafio, dejar sentado un escrito en la piedra, lo podría haber hecho en castellano, pero deja un mensaje, que era la necesidad de instrucción, la necesidad de educación, que era la necesidad de la civilización, ¿no? Entre los exilios que tuvo Sarmiento en Chile, tras el primer regreso a San Juan, su actividad política, un punto de inflexión para lo que vendría después. Su amigo, Manuel Montt, ministro y presidente de Chile, envió al exterior al sanjuanino en 1845, con la tarea de estudiar los sistemas educativos y políticas migratorias de Europa y Estados Unidos, algo que sería un eje en su vida y la de todos los argentinos. Se va a Chile y en el camino empieza a elucubrar cuál iba a ser su destino en Chile. No quería que fuera el del primer exilio, esa suerte de trabajo en tantas cosas y frustrado en definitiva. Y se le ocurre una idea brillante y era escribir. Y escribe una obra que se llama 15 de febrero de 1817, la batalla de Chacabuco. Y la firma un teniente de artillería. Acá aparece, esta es una obra magnífica, la primera obra que es un poco el pasaporte, que es un poco la puerta abierta de Sarmiento hacia el periodismo. Es una obra con arcaísmo, muchos epítetos, escrita con una narrativa brillante, pero sobre todo con un contenido histórico especial, porque él conocía toda la geografía que había transitado San Martín, conocía los pormenores de la relación del ejército, conocía todo porque, es más, transitaba con los vaquianos. Esto
llama mucho la atención en Chile y es tomado en los ámbitos literarios, porque en los ámbitos literarios eran muy pocos los que escribían y se conocían, lo que nosotros decíamos, conocían la letra. Conocer la letra es conocer el estilo del escritor. Cuando uno conocía el estilo ya sabía quién lo había escrito, pero esto era desconocido para ellos. Entonces empiezan a buscar y bueno, Andrés Bello, que era un venezolano, el referente cultural en Chile, había estado con Bolívar y había escrito nada más y nada menos que el Código Civil chileno, y lo descubren y lo convocan y ahí empieza su tarea o su trabajo periodístico en Chile. Montt es uno de los hombres que en el gobierno de Bulnes fue funcionario y después fue presidente, pero Montt tenía un gran cariño, un gran aprecio y una admiración por Sarmiento. Y Rosas presionaba al gobierno chileno para que Sarmiento dejara de escribir. Entonces, ahí se les presenta a los chilenos dos alternativas. Una, sacarlo a Sarmiento del periodismo para que apaciguar las relaciones con Buenos Aires. Y en segundo lugar, que Sarmiento traiga material a Chile en materia de educación, porque ese era su métier, ese era su propósito, el de Sarmiento. Y verdaderamente hace un trabajo extraordinario, escribe dos obras, Educación Popular y Educación Común, una de ellas, Educación Popular, que es un poco la base de la ley 1420 en la Argentina sobre educación. La financiación fue chilena, sin duda, y esto lo dice Sarmiento permanente, y bueno, Sarmiento va a Francia, se asombra porque tenía una admiración por la Revolución Francesa, pero cuando llega a Francia se decepciona porque ve un país desordenado, ve un país donde aparece la pobreza, donde existe la nobleza, donde esto del principio de la libertad, la igualdad y la fraternidad no existe como tal en la realidad, sino en la literatura. Estos viajes en los que se nutrió del mundo y estuvo en Montevideo, Río de Janeiro, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba, el sanjuanino también tuvo momentos de distensión, según figura en sus diarios de gastos. Como hombre de época, como hombre de Estado, dejó registro de cada gasto que hizo en su viaje. Se compraba un sombrero, lo registraba, fue a las orgías, lo dejó registrado. Digamos, entendida también como algo cultural de la época. Él, bueno, asistió a esos lugares, pero bueno, es eso nomás, digamos, dejó ese registro, que despertó curiosidad, digamos, una mezcla de su transparencia y su honestidad, ¿no? Exactamente. ¿Cómo eran las orgías en esa época? ¿Qué significa la palabra orgía? Bueno, tenían que ver con la sociabilidad en parte de la época. Era asistir a espacios para consumir alguna bebida, puede ser alcohol, pero bueno, estaba, digamos, el sexo presente ahí. Algo que, bueno, propio, si nos remontamos a los tiempos de antaño, algo que viene de la época de los griegos. Pero bueno, es en ese sentido, digamos, se hizo uso de ese espacio, de esas reuniones. Tras su regreso de Europa, concretaría su matrimonio y de este nacería su segunda paternidad. 1848 fue el año en el que se casó con Benita Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo. Benita, con un niño llamado Dominguito, entraría en su vida. Un Dominguito que Sarmiento adoptó o debería haberlo reconocido. Ese interrogante por ahora quedará sin respuesta concreta. Sarmiento, vale decir, es un hombre atravesado por la política en toda su historia, y lo que se podrían contabilizar como los tres grandes amores que han quedado registrados de él tienen que ver con la vida política de él. El primero en Chile es fruto de su exilio,
Él está exiliado, bueno, por la oposición a los federales, por esas luchas civiles que habían por entonces. Tiene un amorío con una alumna, Jesús del Canto. Esta era una niña de cerca de 14, 15 años, tuvo un amorío y producto de esa relación aparece una hija que es Ana Faustina, que es la única hija de sangre que tiene Sarmiento. Esta alumna se la entrega a Sarmiento y Sarmiento la trae a San Juan y la cría doña Paula y lo acompañó hasta su muerte. Su madre, la madre de Ana Faustina, muere al poco tiempo y Sarmiento bueno, queda solo con la niña y opta por mandarla a San Juan, bueno, para que la críe su madre, Paula Albarracín, junto con sus hermanas. Ese es el primer amor. La familia de la madre de Ana Faustina con Sarmiento? No tenían vínculo, al contrario, había cierta tirantez, porque era una familia con cierta riqueza en Chile, y por eso Sarmiento no era bien aceptado, porque bueno, no tenía riqueza, era maestro, entonces bueno, no era bien visto ese romance, esa relación. Está documentada una hija reconocida por él, que es Faustina Sarmiento, que fue una hija prematrimonial de él, que nació en Chile, que él la trajo a San Juan, fue criada en su familia, y contrajo enlace con Julio Belín, que fue un imprentero francés. Más de uno de los libros de Sarmiento han sido publicados en esa imprenta, y de ella proviene la descendencia que hay directa de Domingo Faustino, que nos llega hasta hoy con el apellido Belín Sarmiento o variaciones. Eran otras épocas, si no, hoy en día estaríamos hablando de un escándalo, ¿no? Sí. Primero un maestro con una estudiante y después, bueno, ella menor de edad. Pero bueno, sí, obviamente estamos hablando de otra época, es el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Los exilios, de cierto modo, marcaron la vida amorosa también, ¿no? Porque en el segundo exilio también. Por eso digo, claro, es exactamente, bueno, en ese exilio, perdón, en el segundo exilio, porque él vuelve a San Juan después de estar muy enfermo, el gobernador de entonces, Benavides, permite que él vuelva, y luego viene el otro exilio, que es el más extenso y el más intenso para Sarmiento, que es cuando escribe sus grandes obras, Facundo, Recuerdos de Provincia, etc. Bueno, ahí conoce a la que va a ser su esposa, porque con la primera mujer no se casó. Bueno, con Benita Agustina sí se va a casar, pero bueno, ella ya había tenido un esposo que muere, pero bueno, con el que tuvo un hijo, que es Domingo Fidel Castro y Calvo, y luego Sarmiento le da su apellido cuando se casa, Domingo Fidel Sarmiento, Dominguito. Se sabe que murió joven, no alcanzó a tener descendencia. No, Dominguito no formó familia, no alcanzó a formar familia, murió joven, soltero en la Guerra del Paraguay. Dominguito no era hijo de sangre de Domingo Faustino, sino, digamos, un hijo de corazón. Exactamente, sí. El cariño que él tuvo por él, bueno, quedó registrado en cartas y en la biografía que escribe luego de su muerte en la Guerra del Paraguay. Hoy sería impensado que un político rechace 2 cargos de diputado nacional, con internas y disputas por uno de estos puestos. Pero el sanjuanino lo hizo en la década de 1850. Rechazó 2 cargos como diputado nacional y años más tarde fue senador. En 1862, siendo teniente coronel, arribó a San Juan, enviado por el presidente Bartolomé Mitre. Era para sofocar un levantamiento de caudillos, pero sería más que eso. La asamblea lo eligió y designó gobernador interino, algo que solo duraría poco menos de 2 años. ¿Cómo se lo elige? Tiene una constitución que había sido sancionada a partir de 1853, la constitución nacional. Las provincias empiezan a dictar sus constituciones provinciales y establecen el sistema electoral. Él es elegido primeramente, era una elección indirecta, lo elegían los diputados de la legislatura. Bueno, en un primer momento lo eligen informalmente y que se denominaban
gobernadores interinos. No es exactamente la palabra interino, que tenían, y después tenías el gobierno titular, por decir de algún modo. Entonces, en un primer momento es elegido gobernador de esa manera, como interino, y luego de acuerdo a lo que establecía la Constitución y con un mandato constitucional. Y recién termina de concebirse este lugar así como está en 1862, cuando Sarmiento, ya gobernador de la provincia de San Juan, construye todo el ala norte de la casa donde funcionará la casa de gobierno, porque en esa época no había casa de gobierno. Entonces él, como gobernador, tiene su oficina de gobierno en esta casa, en el ala norte, que es la última parte que se construye. Ese juego, esa cama, esa cómoda que se ven en la sala contigua a la sala natal, son objetos que llegaron con posterioridad a la casa, no son objetos propios de la casa natal, sino son elementos que Sarmiento usó cuando fue presidente y llegaron luego, cuando este lugar fue declarado museo histórico, llegaron estos muebles que sí fueron usados por él, pero cuando residía en Buenos Aires. Y efectivamente allí durmió Sarmiento, en ese espejo se peinó Sarmiento, y también tiene una carga muy emotiva poder estar al frente de objetos que fueron parte de la vida del prócer. Él en 1864 es designado ya cuando la nación argentina se había unificado, cuando a partir de Pavón la provincia de Buenos Aires y la Confederación conforman la República Argentina y es elegido Mitre como presidente. En esa presidencia de Mitre, Sarmiento es designado embajador en Estados Unidos, ministro plenipotenciario, y por lo cual en San Juan está solo 2 años. Entonces, como bien decías vos, Sarmiento pasa muchos años de su vida fuera de la provincia de San Juan. Los burgueses querían crear una mini colonia y Sarmiento y Alberdi querían crear un país. Es así, es decir, esta es una realidad. Su renuncia a la gobernación sanjuanina le dio lugar a un importante viaje. Estados Unidos lo esperaría y de allí su camino a la presidencia. En cuanto a los principios, la larga formación prácticamente inédita en la Argentina, y en ese momento y mucho después también, no debe haber ningún otro estadista de su fuste, ni en Argentina ni en toda América Latina, eso lo digo con toda propiedad, que tiene que ver con una persona que había atravesado todos los puntos del poder político, desde concejal de la ciudad de Buenos Aires, a legislador, diputado, senador, gobernador, embajador plenipotenciario, participación de congresos internacionales, embajador en los Estados Unidos. Estamos hablando de la época de nada menos que de Abraham Lincoln, o sea, estamos hablando de la guerra de secesión de Estados Unidos, momentos cruciales. Y entonces su vida política, que además estaba enriquecida con su participación militar, aunque digamos, fortuita, pero que la tuvo, su rol de periodista, su conocida envergadura como educador, nos presenta a un hombre que yo creo que tiene el primer principio que lo caracteriza, que es el ecumenismo en cuanto a valores religiosos y morales. O sea, su multiplicidad de fuentes filosóficas, políticas, porque él era una enciclopedia ambulante, leía todo lo que le llegaba y atravesó el iluminismo de Rousseau, el romanticismo de Goethe, el socialismo de Saint-Simon, y ya se acercaba a las épocas del positivismo de Comte, y él, todo era una especie de esponja que se iba nutriendo de todo lo que significaba el pensamiento de la política y de la economía política mundial, tanto en Estados Unidos,
que bueno, tenía ya una experiencia de republicanismo de 50 o 60 años, como en la convulsionada Europa, que vivía entre las monarquías y las repúblicas, entre la Revolución Francesa y los reyes que retornaban. Entonces, esa apertura, Ricardo, esa apertura que menciona que tenía Sarmiento, ¿eso fue lo clave para el armado de la República? Absolutamente, porque el valor republicano es justamente eso. O sea, la diferencia entre el republicanismo y todo lo anterior, que es la monarquía, es justamente, digamos, poner en función del Estado las nuevas miradas de la modernidad, o sea, la división de poderes, el respeto al Poder Judicial como poder independiente, cosa en el que Sarmiento descreía bastante que pudiera ser posible a fondo, ¿no? Que se cumpliera a fondo. La división entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Estoy diciendo principios, justamente estamos en el tema de los principios. La rendición de cuentas, la austeridad. Sarmiento era embajador en los Estados Unidos y su nombre empieza a sonar en el ejército, y después tiene una, como llamaríamos hoy, un par de operadores políticos que curiosamente para la época son mujeres. Juana Manso y sus hijas son parte activa de los que hacen campaña por su postulación, y la otra es Aurelia Vélez, hija del conocido jurista Dalmacio Pérez Sarfield, y que era, digamos, su pareja desde hacía algunos años antes. Entonces, a él le decían, es el hombre sin partido. Y es más, cuando él se entera o concreta el hecho de haber triunfado en las elecciones, llegando ya a Río de Janeiro, que lo recibe Pedro II, el emperador de Brasil, con los estruendos y los bombazos típicos a los barcos que traían a un nuevo presidente, ¿no? Y él ahí confirma que es el presidente electo. Y entonces le decían el hombre sin partido. Y los diarios, cuando baja de los barcos, se burlan. Dice, ¿qué viene a hacer Sarmiento a la Argentina, que estaba allá en Estados Unidos? Viene a fundar escuelas. Y lo decían como a tono de burla. Y Sarmiento, como era, disculpen la expresión, bastante cabrón, y no dejaba pasar esas burlas o si no, dijo, sí, vengo a fundar escuelas. ¿Y qué? Justamente eso es lo que hay que hacer, hay que fundar escuelas. Bueno, ahí entramos, ¿ven? En la idea de los principios combinado con la estrategia. Un principio, educar al soberano, la famosa frase, el soberano, no es educar al pueblo, es educar a quien tiene que ejercer la soberanía. Es mucho más que educar al pueblo. Es la idea de que esa persona o las personas que tienen que trasladar la soberanía en los gobernantes sepan decidir, sepan votar, tengan capacidad de elegir. Como dijo de Tito, entre las impulsoras y las buenas operadoras políticas que tuvo el sanjuanino estuvo Aurelia Vélez Sarfield. Pero Aurelia fue mucho más que eso en la vida de Sarmiento. Bueno, entramos en la otra etapa política de Sarmiento, que es cuando él empieza ya a intervenir directamente en la política argentina, en esa Argentina que está en proceso de gestación, luego de la caída de Rosas. Sarmiento vuelve a la Argentina, se vincula con el círculo dirigente y dentro de ese círculo está Vélez Sarfield. Conoce a la familia de él y bueno, a su hija Aurelia. Sarmiento le llevaba algo de 28 años, Aurelia él tenía 44 años y ella 16, si no me equivoco, cuando la conoce. A partir de entonces comenzaban a tener una relación de amistad que se fue transformando en algo más allá de eso, pero Aurelia también se casa, Sarmiento estaba casado ya, y ella también se casa en 1858 con una persona que es Pedro Ortiz, que es una persona, digamos, que está vinculada de alguna manera con la historia de Sarmiento, porque es hijo del secretario de Facundo Quiroga cuando es asesinado Facundo Quiroga en Barrancayaco. La sombra terrible de Facundo está presente en la vida de Sarmiento de alguna forma u otra, ahora en este caso, en la persona con la que se casa su gran amor. Pero bueno, es un matrimonio que dura poco, pero Aurelia, digamos, estuvo con él, pero por diferentes motivos no lograron concretar una relación formal. Sarmiento y Aurelia vivieron un amor prohibido. No tuvieron hijos.
Con Dominguito fallecido con 21 años en la Guerra del Paraguay, Faustina, casada con un Belín, fue el principio del fin para que un apellido Sarmiento esté emparentado de manera directa, hoy en día, con el prócer. Faustina Sarmiento contrajo enlace con Julio Belín, que fue un imprentero francés. Más de uno de los libros de Sarmiento han sido publicados en esa imprenta, y de ella proviene la descendencia que hay directa de Domingo Faustino, que nos llega hasta hoy con el apellido Belín Sarmiento o variaciones. ¿Dónde están radicados esta familia? Mayoritariamente en Buenos Aires. Cerca del capital, ¿se sabe algo? ¿Suelen venir acá a la provincia? ¿Ha quedado hay algún lazo? No suelen venir muy seguido, hasta donde yo sé. Vino un chosno de Sarmiento de apellido Gómez Belín de visita, como en el año 99, que después tengo entendido que falleció. Tengo entendido que los que se radican en Buenos Aires, residen en Buenos Aires, son allegados al Museo Sarmiento de Buenos Aires. Soy María del Carmen Victorina Maurín. Soy sobrina tataranieta de don Domingo Faustino Sarmiento. Soy tataranieta de su hermana menor, Procesa, la pintora, la que aprendió con el maestro Bomboazán en Chile y se convirtió en la primera pintora retratista argentina prácticamente, incluso de Chile, está entre las primeras. Mi abuela, Victorina Navarro de Maurín, y su hermana, María Navarro, fueron quienes atesoraron todas las memorias, todos los recuerdos de lo que llamaban su tío Domingo. Y entre Sarmiento y mi bisabuela Victorina, él decía que era su sobrina preferida, hay unas 84 cartas para ella y para mi bisabuelo Segundino. Segundino y Victorina, su hija, fueron retratados por Procesa, su madre, en ocasión de su casamiento en 1882. Segundino J. Navarro, además de ser su sobrino político, pero tenía una gran devoción y una gran consustanciación con sus principios. Por eso restableció la Quinta Normal, por ejemplo, que cuando vino Sarmiento en su última visita en 1884 la había visto destruida. Entonces él restableció en otro lugar la Quinta Normal agronómica. Luego, por otro lado, al detectar lo que Sarmiento mismo había señalado en Recuerdos de Provincia, de que sus hermanas sacaron la higuera, y esa fue erradicada completamente, pero se preocupó de que se restableciera una higuera como símbolo de Sarmiento, como símbolo de doña Paula, como símbolo del trabajo, de la familia. Y así siguió completando la obra de Sarmiento, por supuesto glorificándolo a través del himno a Sarmiento, y el himno al árbol también viene de su raigambre sarmientina en cuanto al culto a la agricultura, el culto el amor a los árboles, a la vegetación natural. Están los Blanco Gómez, porque Paula Sarmiento de Gómez se casó con un señor de origen cordobés y enviudó al poco tiempo, de apellido Gómez, y están después sus descendientes son de apellido Blanco y viven acá en San Juan. Los descendientes de Sofía, que es la otra hija de Procesa, viven en Buenos Aires, pero por supuesto el apellido Sarmiento no prevalece porque Procesa, al ser mujer y tener dos hijas mujeres, aparece el nombre del esposo. Estoy en contacto con algunos descendientes de Sarmiento directos a través de su hija
natural Faustina, pero tampoco conservan el apellido, es decir, porque Faustina Sarmiento de Belán. Se va perdiendo en las generaciones el apellido, pero es decir, los descendientes directos de Sarmiento o de sus hermanas no se llaman Sarmiento. Muchos recuerdos, cartas y cuadros nos dan indicios de la época de Sarmiento, sus etapas y la activa vida política. Pero, ¿por qué en San Juan casi no tenemos fotos del sanjuanino? ¿Todas están en el Museo Sarmiento en el barrio Belgrano en Buenos Aires? ¿Hay muchas o pocas? Todo esto nos lo cuenta Carlos Bertanesian, el mayor coleccionista de daguerrotipos en Latinoamérica, que por supuesto tiene recuerdos de nuestro gran prócer, nuestro Sarmiento. De Sarmiento no hay pocas, hay bastantes, ¿sí? Se conocen una cantidad considerable de fotografías suyas en el formato que se llama carte de visite, que es el tamaño que se usaba, que generó una cartomanía, una verdadera fama y por las fotografías que se distribuían de manera familiar. La gente hacía copias y más copias y más copias y las entregaba a los allegados, a los amigos. Y la gente también empezó a coleccionar fotografía a partir de ese momento. Estamos hablando de 1855. De Sarmiento se conocen 2 daguerrotipos, si bien yo estoy convencido que tiene que haber anteriores. Uno es de 1852, después de la batalla de Caseros, y otro es poco después sacado, este está sacado en Río de Janeiro, y otro está sacado en Santiago de Chile o en Valparaíso, poco después, casi son contemporáneos. El daguerrotipo es la primera forma comercial de fotografía, ¿sí? La humanidad conoció la fotografía a través del daguerrotipo. Antes del daguerrotipo nadie sabía lo que era una fotografía. Se trata de un original único, o sea, no hay copias, no hay un negativo de por medio. El soporte es una plancha de cobre rígido, de un lado está plateado como si fuera un cubierto de plata. Ese cobre plateado se sensibiliza a la luz por vapores de yodo, se expone en la cámara y se revela con vapores de mercurio y se fija con sal común. O sea, esa placa que opera como si fuera un espejo, porque para poder registrar la imagen hay que pulirla como si fuera un espejo a mano, era un trabajo artesanal. Entonces, cuando uno mira ese retrato, tiene la sensación de estar en presencia del retratado. La definición es mayor que las fotografías actuales, tiene el equivalente a lo que serían 250.000 megapíxeles, un daguerrotipo de buena calidad. O sea, 250.000 fotos de Instagram en un daguerrotipo que por lo general tienen dimensiones pequeñas, no más de 20 centímetros, el promedio es 10 centímetros. Y es un positivo directo, uno lo mira directa, o sea, la placa que estuvo frente a Sarmiento es la que estoy mirando. Es como si Sarmiento se hubiera mirado en un espejo y ahora estoy mirando ese espejo en el cual Sarmiento está. Entonces el contacto con el pasado es muy directo y muy conmovedor, porque es estar en presencia de, ¿se entiende? Y para los contemporáneos, el daguerrotipo se percibía como el rastro vivo de esa persona, es como una pisada en la arena. Cuando yo piso la arena, ¿cuánto mío hay en esa pisada? Está mi rastro. Y el daguerrotipo se percibía como un rastro físico de esa persona. Entonces, cuando uno tenía entre manos un daguerrotipo, para las madres de esa época era como tener parte de su hijo en sus manos cuando estaba de viaje, por ejemplo. Ese era el valor conmovedor que tenían de estas imágenes. Y aparte eran piezas únicas, no había 2 copias. A partir de la década del 60, Sarmiento se repite en los estudios fotográficos, tanto en el país como en Chile, como en Perú, como en Estados Unidos, como en París. Va a los estudios fotográficos y se retrata. Y podemos ir viendo la evolución de sus facciones a través de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos se despoja completamente de la barba y del bigote y ya empieza a tener la cara descubierta al estilo de lo que usaba Lincoln cuando asume la presidencia, digamos, ¿no? A cara descubierta. Y ahí se le empiezan a ver las facciones, que en Estados Unidos está muy delgado, y después con los años, a medida que llega a la presidencia, empieza a ganar peso, y bueno, en la ancianidad se lo ve decididamente más engrosado, digamos, ¿no? O sea que a través de estas imágenes uno puede seguir la vida de él, los avatares de su vida, cómo subió de peso, bajó de peso,
y es muy raro encontrarlo acompañado, alguna vez con algún nieto, alguna vez con algún compañero de armas, alguna vez con la delegación argentina en Estados Unidos, pero por lo general está solo. Llegamos al final del recorrido por parte de la vida de este sanjuanino, que tiene 2 himnos, uno que cantan en el resto del país y otro en San Juan, hecho por alguien emparentado con su familia, Segundino Navarro. Tanto el de este como el de Leopoldo Korretger hablan de la lucha, el saber como elemento y la patria, ejes de la vida de este prócer de nuestra tierra, que no debemos olvidar. O sea que en fotografía de Sarmiento se puede hablar muchísimo, pero lo que me gustaría resaltar de su trabajo con la fotografía o de su interés por la fotografía es la comprensión que él tuvo de que la fotografía era una tecnología de la memoria, de eso se trata. En un escrito poco conocido de él, dice, a partir de la fotografía ya nadie muere del todo. Pensemos en eso que está diciendo, ¿no? Si uno en esa época perdía a un ser querido antes de la fotografía, ¿cuánto tiempo uno puede recordar las facciones de ese ser querido que ya no está? Y él dice, ya uno no muere del todo a partir de la fotografía, porque ese recuerdo es tan vívido y tan privado y tan personal que permite recordar al ser querido de manera perfecta, digamos, ¿no? Si se quiere.